Muchísimos, pero realmente es cierto una cosa, no piensan en presionar a la empresa. Eso es lo triste y es lo grave. Estamos en una situación de crisis y el que tiene o la que tiene un empleo lo agarra fuertemente y dice, bueno, pues toma la decisión, estamos percibiendo en muchos casos que toma la decisión de decir, voy a aguantar a ver si este periodo de crisis pasa y después ya defenderé y volveré a recuperar nuestros derechos. Pero son las mujeres las que más hacen esa reflexión, porque son las que ven más penalizada tanto su salario como su jornada. Incluso estamos detectando que, bueno, pues que algunas mujeres que tienen la suerte de que en estos momentos conseguir un empleo, les están ofreciendo los empresarios, por buena voluntad, pues un contrato de 4 horas para que así pueda conciliar su vida familiar y laboral. Y esto es que la verdad es que es denunciable. Lo que pasa es que, bueno, en la situación de crisis que estamos en estos momentos, sí que es cierto que los trabajadores no están pensando en denunciar, sino mantener lo que tienen y, bueno, pues cuando haya una recuperación, pues sí, ya pues pelear por la defensa de sus derechos, pero esto no puede ser, no podemos permitir como sindicato, tenemos que seguir luchando y seguir peleando para que cada uno tenga sus condiciones laborales adecuadas y sus derechos. El miedo es libre y es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de conciliar vida familiar y laboral, normalmente es porque tienes que dar de comer a una familia, es porque hay más gente que cuentan contigo más allá de tú mismo. Entonces es muy complicado pedirlo, pero me imagino que si cada trabajador que se ve en una situación, hablamos ya de hombres y mujeres, por mucho que la situación, la peor situación la tengamos las mujeres, si cada trabajador pusiese el freno, llegado a el momento en el que se sintiese que se están pisando sus derechos, seguramente la situación sería diferente pese a la crisis. Está claro, pero para eso hay que tener concienciación y que todos estemos de acuerdo en ir por el mismo sitio. Porque claro, si tú dices que no aceptas y el de al lado tampoco, pero vienen los otros que sí, entonces ya entras en una contradicción y ya es una pelea interna que hay que llevar a cabo. Entonces claro que eso sería lo ideal, porque una vez que hemos conseguido las cosas que tenemos, pues no debemos perderlas para nada. Es que es importantísimo, porque incluso la acumulación de lactancia en el permiso, que ya estaba, porque había sentencias que decían que eso que tenía que ser así, que lo solicitara, que tenían que dárselo y tal, pues resulta que tampoco. Hay muchos problemas, hay muchas mujeres que tienen esa problemática y se van a asesorar cómo tienen que hacer, y luego si tú les dices que tienen que ir por la asesoría, pues entonces ya se echan un poco atrás. Entonces ese miedo es el que tenemos nosotros que superar, porque ya lo hemos hecho antes. Antes tuvimos una situación muy difícil, hace muchos años, cuando yo empecé sindicalmente, pues la vida también estaba muy complicada, no se ganaba mucho, tuvimos que pelear por todo eso. Y ahora hay que mantenerlo por lo menos. Si no somos capaces de avanzar, pues en poco tiempo será a más largo tiempo. Pero lo que tenemos no lo debemos perder para nada. Tenemos que seguir reivindicando y pidiendo lo que nos pertenece, eso es obvio. Ahora hablamos de conciliar como algo normal y sin duda una de las principales preocupaciones, pero hace unos años hablábamos de otro tema que preocupa mucho, y es cierto que a las mujeres nos cuesta el doble en llegar, nos cuesta mucho mantenernos, pero es que encima tenemos muchos obstáculos que los hombres no se encuentran por el camino, como es el caso del acoso laboral. Un tema del que se hablaba mucho hace algunos años, pero que parece que ahora ha quedado más difuminado. ¿No existe ya acoso en las empresas? ¿Las mujeres hemos llegado a igualarnos hasta ese punto o simplemente es que hemos dejado de prestar atención a ese tipo de temas? Sigue existiendo el acoso, por supuesto. Es algo que no se puede erradicar, por desgracia, de repente. Lo que pasa es que pues, es lo mismo que comentábamos anteriormente, el miedo a perder el empleo, y pues las mujeres aguantan más de lo que aguantaban antes por el miedo, eso, a perder el empleo, a estar mal vista o a sufrir incluso acoso entre sus compañeros, ¿no? Porque a veces se cuestiona, ¿no? A la mujer que sufre acoso, pues a ella se le cuestiona, a él nunca, ¿no? Es como si siempre tenemos que estar defendiéndonos, ¿no? Y justificando nuestras actuaciones. Sigue habiendo, pero bueno, es lo que hablábamos antes, parece que ser que todos esos temas ya no son importantes y se están olvidando un poco, pero seguimos estando en la misma situación.
Elena, antes, por cierto, hablabas de las paradas de larga duración y hablabas de los planes de empleo. Hay planes de empleo, se está pensando en los jóvenes, en esas personas que todavía no han tenido un contrato, incluso en los parados de larga duración, pero lo explicabas tú el otro día, yo creo que lo explicabas muy bien, las paradas de larga duración se encuentran con más tesituras y vistos los nuevos contratos que se están generando, que son casi nulos para mujeres en esta situación, a lo mejor deberíamos pensar más en este sector de la población que está siendo muy amplio, ¿no? Yo creo que sí, que a partir de 45 años hay una media de edad que la verdad que es que no ven posibilidades ningunas. Y entonces yo creo que había que marcar iniciativas y que había que tratar de algún plan para que estas mujeres pudieran estar más animadas en el futuro y pudieran trabajar todavía, porque aún son jóvenes, porque una persona con 45 años aún tiene bastante vida por delante. Y la verdad, desgraciadamente, pues no se está dando. Y aunque sí es verdad que tú dices que hay políticas para los jóvenes, para incorporación al trabajo, pero en realidad positivo no es todo eso, porque se vende mucho, pero a la hora de ver la letra pequeña no está tan claro como parecen los encabezamientos de los medios, y cuando sacan una noticia de este tipo, bueno, pues parece que se va arreglando. Tal es que, como dicen, que bajaron pues 2000 parados este mes, pero eso no es verdad, porque tú te pones a pormenorizar todo eso y al final haces una valoración interna anual de la afiliación de la Seguridad Social y no repercuten esos datos. Entonces, ¿dónde se incorporó esa gente que salió del paro? Eso es lo que hay que analizar, porque no es que estén trabajando. Esa gente o bien se fue para su casa, ya no va a hacer van al INEM cuando tienen que ir, o se van si tienen posibilidad, sobre todo las más jóvenes, pero no es que estén trabajando. Entonces no estamos hablando de la realidad. No existe, no hay concienciación. Yo creo que este gobierno, toda esta legislatura que está llevando a cabo, se preocupó de la economía, se preocupó de las deudas, de pagar todo lo que debían, y lo que está pasando aquí pues parece que no existe, porque de hecho, si visteis el otro día el debate, el presidente del gobierno hacía hincapié que todo iba bien y que todo se está superando y que no pasa nada. Entonces parece que hemos evolucionado de una manera tan positiva que no tiene objeto planificar nada. Y entonces eso es un error y es un engaño a la ciudadanía. Tenemos que ser conscientes, y los sindicatos que tenemos esa posibilidad de transmitir a la sociedad y a los trabajadores sobre todo lo que está pasando, pues ir mentalizándolos de que tenemos que hacer una lucha, pero como fuerte, vamos, como se hacía en otros tiempos, porque estamos retrocediendo. Y entonces hay mucha gente que está pasando necesidades. Crear un puesto de trabajo precario no es propiamente crear un puesto de trabajo, ¿no? No, no es la solución para nada. Queremos un puesto de trabajo en las condiciones en las que estuvimos ganándolo durante todos estos años. No queremos ir al modelo alemán de trabajar 4 horas, cobrar el 50% y tener que, para sobrevivir, tener pues 2 o 3 empleos, ir acumulándolo. No, queremos trabajar nuestras 8 horas, tener un trabajo digno y poder conciliar la vida familiar y laboral. 8 de marzo, volvemos a hablar de esa fecha, es pasado mañana. Hay muchas fechas a nivel nacional e internacional que hacen que al menos una vez al año nos fijemos en un determinado tema, en un determinado asunto. Es cierto, yo os lo decía antes de comenzar el programa, que en ese programa intentamos fijarnos en muchas cosas, pero en muchas ocasiones no damos abasto y sí que utilizamos pues estas fechas para abordar temas. De hecho, hoy hemos querido abordarlo a programa completo, hablar íntegramente de la mujer durante el tiempo que nos lleva este plato abierto. Las fechas son importantes, pero un 8 de marzo, únicamente un 8 de marzo es suficiente para visibilizar un problema tan amplio debido a la crisis. No, nosotros decimos que el 8 de marzo es todos los días. ¿Qué pasa? Que hay una fecha específica pues para eso, para sensibilizarnos un poco con la problemática que existe en las mujeres. Porque si esa fecha no existiera, pues nadie hablaría hoy de las mujeres. Eso está claro, porque no se suele hablar durante todo el año. Tanto en el empleo como en la violencia de género, como hay muchas facetas que se van encubriendo, porque tú cuando ves los asesinatos que hay diariamente de mujeres, pues te alarmas y dices, pero es verdad que todavía seguimos con esto y que nadie saca nada para tratar de evitarlo, porque eso es una problemática social muy importante también, y sin embargo nada. Y las mujeres, muchos compañeros dicen, bueno, ¿y para qué queréis el 8 de marzo? Eso no debe existir. Pues si no existiera, lo tendríamos mucho peor.
Yo creo que debemos seguir, ojalá fuera por poco tiempo, cuando todo estuviera muy igualitario, pues no habría razón de tenerlo, pero yo creo que aún pasará bastante tiempo antes de que eso sea efectivo, y hay que hacerlo, hay que celebrarlo, hay que mentalizar a todo el mundo de que existe esa problemática y de que transmitirla, por lo menos tener una fecha para poder transmitir toda la complejidad que existe de las mujeres. Es importante también que esta fecha se visibilice en la calle, me imagino, ¿no? Es muy importante que se visibilice en la calle, y hay una cosa que nos estamos olvidando y que para mí como mujer y como mujer joven es muy importante, que es la reforma en la ley del aborto. Yo creo que también tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo, lo que quieren que ocurra en este país, que es no poder tener la mujer la decisión de decidir a ser madre. Y yo a veces me hago una reflexión, igual es un poco exagerada, pero ¿qué es lo siguiente que nos van a quitar? Porque el empleo, los datos están ahí, el nivel de salario equilibrado con un hombre está ahí. ¿Qué más nos van a quitar? Yo no sé, a lo mejor el derecho al voto, es que es lo que falta, porque como mujer, si ya no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, a ser madre o no, a mí es que yo estoy en un momento que ya me preocupa realmente como mujer, ¿no? Porque cada uno somos individuales, cada uno tiene que tener la decisión de qué es lo que quiere ser o a lo que quiere llegar a su vida, y no puede venir una persona, un hombre, a decidir sobre mí, ¿no? Sobre nosotras, ¿no? Como mujeres. Bueno, es cierto también que por un lado los recortes en lo laboral van unidos a los recortes en lo social, a los recortes en la sanidad, a los recortes acaban siendo recortes. ¿Qué pasa? Que esto nos daría para muchísimos capítulos. Nos veremos este sábado, vamos a intentar que este sábado podamos seguir hablando de este tema y que la cosa no se quede aquí y que durante todo el año podamos hablar ya no de unos derechos que huyen o que se extinguen, sino de unos derechos que vamos recuperando. Me da rabia que no tengamos tiempo a más. Muchísimas gracias a las dos por haber venido y gracias por esa lucha que hacéis vosotras por todas nosotras. Gracias a vosotras. Y ustedes, nada, gracias como siempre por estar ahí. Sabe que el tiempo se nos pasa volando. Nos vemos la semana que viene con más Plató Abierto. Un beso, que disfruten del fin de semana. Este año se darán cita en el